Tiene la palabra el congresista Yonelis Cano Ancieta. Presidenta, muchas gracias. El primer tema que quisiera tocar, señora Presidenta, es preguntar si en esta materia, porque el tema central es la concertación de precios, la presunta concertación de precios entre las empresas que venden el GLP. Pero, como nos han explicado los invitados, el incremento por la cadena de distribución o el margen de ganancia en el GLP, según Ocinermin, en el gas licuado de petróleo es 45.9%. 45.9%, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas nos dice que este incremento, más bien es, el incremento por cadena de distribución es 61% el año 2015 del mismo GLP. Ahí hay una diferencia. El Ministerio nos dice 61% y Ocinermin nos dice el casi 46% de ese incremento, es decir, lo que se llevan aparentemente los distribuidores. Consecuentemente, aquí vemos no solamente un problema de concertación de precios, sino, al parecer, de utilidades excesivas. De este 46% o de este 61%, ¿cuánto es la utilidad neta que se llevan las empresas? Porque ahí uno dice transporte, distribución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es lo que realmente de ese margen se llevan las empresas? Si eso ha podido verificar el Ocinermin, si eso ha podido verificar el Indecopi, porque también tienen que verificar, o el Ministerio de Energía y Minas, porque se están llevando un montón de plata. Y desde el año 2005, y recién a los 10 años de pasados nos dicen que sucede este problema. O sea, durante 10 años el usuario final ha estado pagando ese margen de utilidad o ese incremento por la cadena de distribución, que habría que ver, repito, cuánto es lo que realmente está percibiendo como ganancia el empresario. Entonces, esa es una primera pregunta. Aquí hay un incremento sustantivo en el margen que tienen las empresas. Pero esto se diferencia con el combustible. En el combustible no sucede eso. Solamente aparece que hay un margen de 20%. En la gasolina, en el petróleo y todo lo demás, 20%. Y en el gas licuado de petróleo, 60% o 46%. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque ahí hay una gran diferencia, ¿no? Las gasolinas, el petróleo, solamente la utilidad supuesta es 20% del empresario. Y en el gas, 60 o 46%. Entonces necesitamos una explicación, si se ha hecho ahí una investigación y por qué está sucediendo eso. Porque ahí debe haber algún tipo de explicación. Nosotros vemos que se gana un montón de plata en perjuicio del usuario. Ahora, repito, esto ha estado sucediendo durante 10 años. Y las instituciones, el Indecopi en particular, nos ha referido que se necesita una investigación. Pero no creo que es una investigación pues, de 10 años. Será pues un tiempo razonable. No creo que se necesite además ingresar a los correos electrónicos o hacer una labor casi policíaca. Imposible, pues, porque si no, ahí nunca se demostraría colusión entre las empresas. Algún infiltrado como la señora empleada de la señora Nadine Heredia tendría que sacar pues algún correo electrónico y así sería la única posibilidad de sancionar a una empresa. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar para establecer una colusión de precios. En el mismo artículo 11 dice lo siguiente: la fijación concertada, es decir, si los empresarios están trabajando en pared para fijar los precios, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. Entonces, repito, señora Presidenta, se han demorado 10 años los agentes, las instituciones,
para establecer que aquí hay una concertación de precios, lo cual, doctor Tazano, ha provocado que durante los 10 años los usuarios paguen precios que no debían pagar. Ahora, ¿las instituciones tienen las herramientas para aguantar esto? ¿Para evitar esto? Claro que la tienen. No es necesario mucha reforma, recurrir al Poder Judicial. No es necesario. Solamente la voluntad de hacer bien las cosas y de utilizar las leyes. Y se acabó. Y no estar temiendo a los agentes económicos que están abusando de la ciudadanía. Y fíjese, aquí en la misma ley, en el decreto legislativo 1034, se establece textualmente en el artículo 23, apartado 2, lo siguiente, que el INDECOPI y la Comisión en particular podrá adoptar, dice, la medida cautelar innovativa o no innovativa, genérica o específica que considere pertinente, en especial la orden de cesación de actividades, la obligación de contratar, la imposición de condiciones, la suspensión de los efectos de los actos jurídicos, la adopción de comportamientos positivos y cualquier otras que contribuyan a preservar la competencia afectada y evitar el daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere. La pregunta es, ¿por qué el INDECOPI no dictó una resolución? Señores, acá hay alguna anormalidad y aquí se está afectando la economía del usuario, porque después de 10 años, fíjense, ¿devolverán el dinero? No van a devolver. ¿Se ha dictado alguna disposición del INDECOPI que aquí sí está facultado para hacerlo, en el artículo 23, apartado 2? No se ha dictado, se debió dictar. Porque ya ha pagado el dinero, los otros no van a querer devolver y después van a hacer un tremendo problema respecto. O van a impugnar las resoluciones que saquen de COPI. Las van a impugnar, las pasan al Poder Judicial y ahí prescribe. Entonces, la situación es simplemente tomar medidas desde las facultades que tiene el INDECOPI, señora Presidenta, para evitar este tipo de colusión o concertación de precios y además permitir ganancias tan importantes como las que están sucediendo en el gas licuado de petróleo. Se llega a tal extremo en el gas natural, que también es un sector que no tiene respuesta y no tiene lógica, porque hay ciudadanos que nos alcanzan en la calle algunos recibos y nos dicen, mire, el costo del gas que nos venden es 8 soles. Y más arribita dice, costo de distribución, 17 soles. O sea, el costo de distribución es mayor al costo del producto mismo. Entonces eso no tiene ningún sentido. Pero están pagando así en gas natural el servicio de calidad los usuarios. Y respecto a eso, tampoco no hay ninguna investigación, ninguna decisión por parte de las autoridades, señora Presidenta. Entonces, más que, digamos, retrasar mucho el asunto, yo diría que el INDECOPI puede en estas condiciones dictar algún tipo de medida, ¿no? Porque está facultado conforme a ley. Medidas cautelares. ¿En beneficio de quién? En beneficio del ciudadano, que a estas alturas ya está pues perjudicado 10 años. Y eso que el estudio es del 2005 al 2011. Ojo, solamente el estudio es del 2005 al 2011. 12, 13, 14 y 15 han seguido concertando los precios porque ahí están los cuadros. Han seguido concertando los precios. Y sobre eso, doctor Tazano, no hay ningún procedimiento todavía abierto. O hay un procedimiento abierto, usted nos explicará, pero el poblador, 14 años perjudicado sin que las instituciones estatales digan absolutamente nada. Entonces siempre estamos reaccionando cuando la leche ya se ha derramado. ¿Qué podemos hacer? Esto va a pasar como una sesión más de la Comisión de Defensa del Consumidor. Pero creo que para que no suceda eso, las instituciones debían tomar cartas en el asunto. Uno, señora Presidenta, sobre el margen de utilidad. Nosotros queremos saber qué margen de utilidad tienen y no está permitido el abuso del derecho en el Perú. Que puede haber libre competencia, que hay oferta y demanda, obviamente, pero tampoco hay abuso del derecho. Y esa parte no se ha dicho. Las instituciones pueden intervenir, no para fijar los precios,
sino para decir, oiga señor, mire usted lo que está haciendo, usted se tiene que corregir. Pero como no le dicen nada, el abuso sigue. Y dos, Presidenta, que hay suficiente elemento para establecer una concertación de precios. Y tres, del 2011 al 2015, que es lo que también ha pasado. Y cuatro, Presidenta, el asunto del gas natural, que el costo del producto mismo cuesta menos que el costo de distribución, que casi cuesta el doble. Entonces, hay una serie de temas respecto a esto que aún todavía no han sido resueltos, no han sido evaluados por parte de las instituciones. Y consecuentemente, Presidenta, yo creo que aquí habría que ya tomar medidas, ¿no? Para que no quede esto en una investigación en proceso, sino que se diga, bueno, de acá a un tiempo vamos a evaluar y dictaremos una medida cautelar. Si el procedimiento todavía sigue, que se dicte una medida cautelar. El Indecopi tiene todas las facultades para dictar medidas cautelares. Suficiente elemento hay, suficiente elemento hay. Y consecuentemente yo creo que en eso puede apoyar un poco pues los INERMIN o puede apoyar con los elementos del caso, con la información del caso del mismo Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, Presidenta, de mi parte eso. Quisiéramos saber la real margen de utilidades que tiene las empresas de GLP. Segundo, preguntarle al Indecopi si está en condiciones de dictar una medida cautelar después de 10 años. Ya no sería ninguna medida cautelar y debería salir la resolución final. Y tercero, Presidenta, a ver si nos explica un poquito, creo que están las instituciones aquí competentes y que tienen conocimiento sobre el particular. ¿Qué está pasando con el gas natural? Que el producto cuesta menos que el costo de distribución. Gracias, Presidenta.